Precisamente para hablar de este tema se encuentra con nosotros el investigador de la UNAM, Fabio Barbosa Cano. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, señorita Amezcua, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Cuénteme, ¿qué beneficios considera que ha tenido México a raíz de la expropiación petrolera de 1938 efectuada por el general Lázaro Cárdenas? México tuvo beneficios muy importantes. La industrialización que este país conoció no hubiera sido posible sin que el Estado mexicano de aquel entonces entregara combustibles baratos a una industria naciente en aquel entonces. Situación que contrasta, señorita Amezcua, con la situación que hoy vivimos. Mientras hace 77 años las empresas eran desalojadas para permitir que el pueblo de México se beneficiara de los recursos, hoy lo que el pueblo ve con tristeza es que esas mismas empresas, la misma Royal Dutch Shell, regresa a las costas de Tabasco para llevarse los recursos. Es absolutamente absurdo esa situación. No es necesario. Petróleos Mexicanos puede hacerlo porque lo ha venido haciendo durante más de medio siglo. Se trata de sacar petróleo en aguas muy, no como se dijo hace un momento, profundas, sino muy someras. En petróleo que ya está descubierto. No hay necesidad de esa situación. Ese es el contraste entre aquellos años y la situación trágica que hoy vivimos. Se habla, por ejemplo, de que Pemex necesita inversión para poder extraer este petróleo de los yacimientos. ¿Usted considera que no es necesario, que los ingresos que está teniendo actualmente Pemex son suficientes para que siguiera de alguna manera independiente? Desde luego que no se necesita petróleo para extraer más, recursos, dinero para extraer más petróleo. Se necesita recursos para invertirlos en refinación. Cuando el general Cárdenas expropió la industria petrolera, el país producía las gasolinas que consumía. Hoy, más de la mitad de la gasolina que usted, señorita Amezcua, y yo consumimos es gasolina que viene de los Estados Unidos con petróleo crudo mexicano que se exporta. Es una situación ¿Por qué México criminal. no invierte en refinerías? No invierte porque el dinero que se obtiene de la explotación petrolera no se sabe gastar adecuadamente. Se utiliza podría yo decirlo con toda claridad, quizá aprovechando que estoy en un ambiente en donde puede hablarse con claridad, se derrochan esos recursos, se derrochan en gasto suntuario. Los funcionarios, el aparato político tiene sueldos exorbitantes. Exacto. Cuando debió haber usado esos recursos en la refinería que estaba planteada en Tula, Hidalgo. Se derrochó, se endeudó a ese estado, es una vergüenza. De hecho, ¿usted considera, por ejemplo, que este podría ser uno de los planes emergentes que podría implementarse para poder amortiguar el golpe de la caída del precio del petróleo? Por supuesto, señorita Amezcua, podríamos pensar en refinerías, pero no con planteamientos faraónicos, no con sueños, sino construyendo, como se hace en Estados Unidos, pequeñas refinerías de 20,000 barriles diarios. Entre Corpus Christi y San Antonio, Texas, hay una refinería que procesa 20,000 barriles diarios. Aquí se estaba pensando en una refinería 100 veces más grande, 10 veces más grande. Es absurdo. Una pequeña refinería podría procesar el nuevo petróleo que se va a extraer de Tabasco, crear empleo, estaría lista en un año y evitar gastos que no
redundan en beneficio de la población. ¿Y qué hay, por ejemplo, de estos planteamientos que se han puesto sobre la mesa de que todas estas inversiones extranjeras que vienen ahora con esto de la reforma energética van a ofrecernos a nosotros los mexicanos mayores oportunidades de empleo, mejores precios en la luz, en el gas, y que se va a ver reflejado en nuestro bolsillo? Es propaganda. El empleo se crea cuando se utiliza la materia prima para transformarla. Los economistas lo llaman los efectos multiplicadores de la inversión. Cuando se pone en actividad, sobre todo a la pequeña industria, adquiriendo allí el calzado, la ropa, los uniformes, las refacciones y una cantidad enorme de bienes y servicios que crean una derrama en la región y desde luego crean empleo. Cuando se importa de los Estados Unidos los equipos y los servicios que se van a utilizar, lo único que se obtiene es una mísera cantidad de unos cuantos dólares que van a ser derrochados por los políticos, que en este momento tenemos que decirlo, señorita Mezcua, porque estamos entrando a una etapa de emergencia nacional, de caída de precios que va a tener impactos muy desfavorables, especialmente en las capas más desprotegidas de la población. Entonces significa derrochar los recursos. Sí, de hecho, esto me llama la atención, quisiera retomarlo un poquito brevemente. Los contratos que se hicieron de cobertura para estar protegidos en el 2015 ya no van a estar en el 2016. ¿Podríamos esperar un impacto como ciudadanos en el 2016? ¿Estamos de alguna manera protegidos en el 2015? Y sobre todo me gustaría tocar el tema del dólar. ¿Qué está pasando ahorita con el dólar? Estamos viviendo un proceso de desequilibrio de las finanzas y la situación económica, como señalé hace un momento, no apunta a una mejoría en el corto plazo, sino al contrario, a un empeoramiento de las condiciones y a un incremento de los reajustes, de las disminuciones del presupuesto y a una situación de dificultades. Pienso que en lugar de ofrecer situaciones ilusorias a la población mexicana, por lo menos los académicos advertimos sobre dificultades y sobre la necesidad de prepararnos a etapas de austeridad, pero que no recaigan. ¿Cómo nos podríamos preparar rápidamente? Es muy importante. Sí, la población ya vive en austeridad desde hace mucho tiempo, de tal manera que nuestro reclamo es a reducir los salarios verdaderamente escandalosos de la élite política. Tenemos que estar advirtiéndoles a ellos, tenemos que tener el derecho de salir a las calles y no estar sufriendo más limitaciones a la libertad de expresión. Bueno, pues estaremos viendo próximamente los beneficios y las consecuencias también probablemente, ¿por qué no?, de esta reforma energética. A nosotros los ciudadanos esperemos que no impacte duramente en el aumento del IVA, en el gravamen de alimentos, de medicamentos. Vamos a ver qué pasa. Me encantaría que nos volviera a visitar. Muchas gracias, señorita Mezcua. Esta es su casa. Y bueno, muchísimas gracias. En el marco de los 77 años del aniversario de la conmemoración de la expropiación petrolera, es importante informarnos, es importante conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y así poder accionar en el futuro como ciudadanos de una manera inteligente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, señorita Mezcua, a ustedes. Ahora sí, vámonos a un corte, pero no se vaya, regresamos. Esto es A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.